Pues muy buenas tardes, un gustazo tenerlos a todos otra vez. Con este tema estamos platicando hace un momento con el expositor, con Saúl Crespo Sánchez. Nos va a hablar de monitoreo y evaluación de estructuras existentes, un tema muy interesante. Involucra la aplicación de técnicas muy padres, de tecnologías de punta y de sistemas con los que se que se utilizan para evaluar estructuras, ¿no? Para evaluar sus condiciones de falla. Es un tema muy, muy padre. Vamos a hablarles un poquito de Saúl. Él es ingeniero civil con maestría en ciencias en ingeniería estructural por la Universidad Autónoma de Querétaro y candidato a doctor en ingeniería por el Instituto Politécnico Nacional. De 2011 a 2017 trabajó como investigador titular del Grupo Monitoreo Estructural del Instituto Mexicano del Transporte, dirigiendo y colaborando en varios proyectos, ¿no? Ha desarrollado proyectos de investigación en el área de deterioro estructural de puentes de concreto reforzado y en el desarrollo de técnicas de detección de daño en sistemas estructurales a partir de evaluación no destructiva. Entre ellos están el monitoreo estructural del acueducto de Querétaro, el puente atirantado río Papaloapan, el puente atirantado Mezcala y los puertos de Altamira y Tampico. Colaboró activamente en la creación y desarrollo del Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes, dirigiendo las labores de análisis y evaluación estructural de los sistemas. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor en el ITES, en el campus de Querétaro. Ha dirigido en proyectos de investigación a estudiantes de licenciatura y de maestría y ha sido autor de diversas publicaciones técnicas del Instituto Mexicano del Transporte. Entre las principales distinciones recibidas se encuentra el reconocimiento de la excelencia académica, otorgado en 2009 por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, y el premio Profesor Inspirador 20, dado por el Tecnológico de Monterrey. De 2017 funge como director del programa de Ingeniería Civil en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y como profesor del área de Ingeniería Estructural en esta institución. Saúl, gustado saludarte, por favor. Vamos empezando, ya saben, vamos a hacer unos anuncios primero rápido. Para levantar la mano, tenemos el botón del chat y el botón de participantes, ¿sí? Cuando se acercan a estos iconos abajo, van a ver en la parte derecha de su pantalla un icono que dice Raise Hand o levantar la mano. Esa es la forma en la que le podemos dar seguimiento a las solicitudes. No sé cómo veas, Saúl, si las preguntas las dejamos para el final o quieras que se vayan contestando en el camino. Yo creo que es mejor al final, ¿no? Sí, como gusten. En cualquiera de las dos modalidades, por mí está bien. Perfecto, ya quedó. Bueno, Saúl, muchas gracias, un gustazo. Comenzamos, ¿no? Como no, muchísimas gracias. Antes que nada quisiera agradecerles a Contrafuerte. Para mí tiene un valor sentimental el hecho de estar acá, y que me haya invitado el ingeniero Fenech, porque además tuve el gusto de ser su alumno y ahora me siento muy contento de compartir con ustedes el trabajo que he desarrollado en estos años. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a empezar. Voy a compartir mi presentación y ya lo decíamos, cualquier pregunta, cualquier inquietud que surja a lo largo de la presentación, con toda confianza, con todo gusto, me interrumpen o si quieren al final respondemos, ¿no? Muy bien, bueno, pues el nombre de la presentación ya lo comentaban, monitoreo y evaluación de estructuras existentes. Vamos a dar un recorrido acerca de qué es el monitoreo estructural, cuál es su origen, cuál es la perspectiva, digamos, adecuada para poder evaluar un sistema, qué involucra, cuál es la metodología que normalmente seguimos para implementar proyectos de esta naturaleza. Y al final voy a concluir con algunos casos que ya mencionaban aquí, en los que tuve el gusto de trabajar. De hecho, ahí en la imagen de la presentación están viendo, precisamente estamos instalando un acelerómetro triaxial en uno de los cables de este puente atirantado, que es el puente Río Papaloapan, de los pocos puentes atirantados que tenemos tristemente en nuestro país. Precisamente la instalación del acelerómetro se da en varios de los cables y en varias de las semiarpas de este puente, con el objetivo de monitorear precisamente, naturalmente las aceleraciones, pero en el fondo
La idea pues es calcular la frecuencia natural de vibrar del cable y poder asociarla con el nivel de tensión del mismo. Esta perspectiva, por supuesto, ahorra las pruebas famosas de carga que se hacen en los tirantes de los puentes. Esta técnica la desarrollamos en el Instituto Mexicano del Transporte y se probó, de hecho, la efectividad con errores menores al 3% respecto a pruebas físicas de carga en los tirantes. Así que me parece interesante contarles un poco la historia de esa imagen. Ahorita les platico un poco de lo que hicimos en ese puente en particular. Básicamente el cuerpo de la presentación es muy simple, son 4 temáticas, no pienso aburrirlos en una presentación larga ni tediosa y espero se cumpla mi objetivo. Vamos a empezar con una introducción, voy a platicar un poco de los conceptos detrás de esta disciplina. Dicen algunos emergente, pero en realidad es una disciplina que tiene tiempo, que se usa muy poco ciertamente, en México sobre todo, y que pues sí, las sociedades internacionales son jóvenes, no tienen mucho tiempo como otras sociedades, sigue desarrollando muchísima investigación en el tema y vamos a hacer un recorrido en esta introducción. La segunda parte o el segundo tema es precisamente, les voy a platicar qué es el monitoreo estructural y vamos a hablar de las metodologías, la perspectiva para poder hacer una evaluación o un monitoreo estructural en los sistemas. Y les voy a platicar algunas de las aplicaciones en México en las que tuve oportunidad de trabajar y de la perspectiva actual, digamos, de desarrollo del área y conclusiones, finalmente, acerca de este recorrido. Lo primero que quisiera decir es, bueno, ¿por qué es importante hacer la evaluación de un sistema estructural? Esa sería quizá la primera pregunta interesante. Bueno, ¿por qué evaluar algo que fue diseñado de manera adecuada en apego a la reglamentación técnica o a las normas técnicas de los lugares donde hacemos los diseños? Bueno, hay varias razones. Las más importantes son, abajo puse las famosas matrices de correlación entre las rigideces y entre los desplazamientos y las acciones, que es la famosa matriz de rigidez, para resaltar que si recordamos, digamos, las teorías de comportamiento de un sistema, pues hay una correlación directa respecto a 2 variables que son muy importantes. El módulo de elasticidad de los materiales y en este caso, digo, dependiendo de la rigidez, del tipo de efecto en la rigidez, pues podríamos hablar de inercia, área o cualquier otro parámetro, digamos, geométrico. Como quiera que sea, lo importante es que es importante resaltar que hay variables que están intrínsecas al material y a las geometrías o a las propiedades inerciales o geométricas de los elementos constitutivos de un sistema. Y en ese sentido, normalmente solemos pensar que las propiedades, hablando de las propiedades mecánicas de los materiales, pues se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Eso no es cierto. Digamos, a largo plazo existen degradaciones propias de los diferentes materiales que usamos, ya sea por intemperismo, por sobrecarga, por fatiga, por diferentes fenómenos diversos, físico-químicos o mecánicos, y por supuesto que hay degradación en las capacidades de los materiales. Naturalmente, una degradación normalmente se ve reflejada en reducciones de áreas o de secciones transversales y por ende hay afectaciones en las inercias o en las diversas propiedades geométricas de las secciones transversales de los elementos que usamos. Y en ese sentido, al estar correlacionadas estas variables entre las acciones y los efectos, pues es de esperarse que cualquier modificación en estas propiedades o en estas características, pues modifique el comportamiento. Si tenemos pérdida de rigidez, pues naturalmente nuestro sistema se comporta de otra manera, distinta a la cual fue preconcebida en un proceso de diseño o de análisis. Y en ese sentido, cobra muchísimo valor el poder dar un seguimiento en el tiempo o en ciertos periodos hacer una evaluación para corroborar que las ideas detrás del diseño inicial pues se sigan preservando a lo largo del tiempo, ¿no? Esa creo que es una razón de peso para pensar en este tipo de disciplinas. Y la otra es la realidad de nuestro país y de muchos de los países en el mundo,
Es interesante, por ejemplo, el escenario. Aquí están viendo un gráfico que les incluí, donde se ve precisamente, surge del sistema de puentes de México, que es el sistema, digamos, de gestión de puentes de la Red Federal de Carreteras en México. Y me gustaría resaltar varias cosas en el gráfico. Esa es la distribución, digamos, de años, de los diferentes años de construcción en porcentajes de los puentes de toda la Red Federal de Carreteras, con un corte en marzo del 2010. Y pueden ver el escenario. Cerca de los 7,600 puentes en ese año de la Red Federal de Carreteras contaban un 62% más o menos, contaba ya con más de 30 años de servicio. Si nosotros hiciéramos otro corte en el 2020, pues veríamos un escenario todavía más desfavorable. Esta es la realidad de la infraestructura, en este caso carretera, de nuestro país, pero no es muy distinta de los otros países, ¿no? Estados Unidos tiene una distribución muy parecida en su red federal de carreteras o de autopistas, y por supuesto que es una gran preocupación, tanto en Estados Unidos como en México, como en América Latina, del otro lado, en el continente europeo, es la misma preocupación, ¿no? Básicamente la pregunta es, bueno, si mi infraestructura se hace vieja con el tiempo y de alguna manera sufre degradaciones naturalmente a lo largo de su vida útil, ¿qué me conviene hacer como organismo responsable de la gestión de esta infraestructura? Renovar, reparar, reforzar, y si despliego proyectos de mantenimiento, por ejemplo, ¿cuánto puedo extender la vida útil de una obra de infraestructura o de un sistema estructural? Es decir, si yo invierto en mantenimiento preventivo, ¿cuánto puedo extender esa vida útil? Esas son las grandes preguntas que están detrás de esta disciplina, ¿no? ¿Cómo tomo decisiones inteligentes, dado que los recursos son limitados, a partir de una evaluación objetiva de nuestra infraestructura o de los sistemas estructurales, para poder garantizar esas extensiones de vida útil? Y si eso realmente conviene o no, ¿en qué sistemas, no? Esa es la gran pregunta que ha surgido en muchos de los países. Normalmente en la ingeniería la desplegamos en proyectos nuevos y siempre nos enfrentamos a un proyecto nuevo, pero la otra cara de estas situaciones, pues es, bueno, la infraestructura ahí está, ¿no? La existente, ¿cómo la evalúo de manera objetiva? Y esa es la gran pregunta que intenta responder esta disciplina. Aquí les muestro otros gráficos. Estos, digamos, todo lo que van a ver en esta primera parte introductoria son gráficos que desarrollamos en publicaciones técnicas del Instituto Mexicano del Transporte. Aquí, por ejemplo, estos gráficos me parecen interesantes. El mismo sistema de puentes de México, que es el sistema de gestión de los puentes de la infraestructura carretera federal del país, despliega a través de sus inspectores o supervisores un programa de evaluación de la condición estructural. Cuando un supervisor o cuando un inspector va y hace una visita a un puente, lo califica a partir de un criterio que se llama inspección visual, siguiendo una serie de parámetros que definen la condición estructural del mismo. La escala, digamos, de evaluación de la condición va desde 0 hasta 5, donde 0 es una condición así excelente, un puente nuevo que no tiene ningún daño estructural, y 5 es una condición ya crítica, ¿no? Donde hay que tomar acciones inmediatas para reparar. En el gráfico de pastel, la distribución precisamente de los porcentajes de esos puentes, de ese universo de puentes que veíamos en el gráfico anterior, ven las calificaciones que han sido asignadas por estos supervisores a partir de las inspecciones que se desarrollan en estas redes. Interesante resaltar que hay muy pocos con condición excelente. Vean la distribución de 2, 3, 4 y 1 como condición. Prácticamente domina el escenario, y esa es la condición nada más por inspección visual, es decir, la detección es muy superficial, digamos, daños como grietas visibles, ladeos, deformaciones quizá, daños en los apoyos, etcétera, ¿no? Hablando de puentes en particular. Ahora imaginemos que se hiciera una evaluación seria, utilizando técnicas especiales para poder evaluar la condición de un sistema como un puente. Sin duda, a lo mejor, yo no tengo ninguna duda, a lo mejor se moverían sustancialmente estas evaluaciones de la condición medida de manera objetiva y no subjetiva a través del ojo humano, y a lo mejor este escenario sería distinto.
No sé si más favorable, yo diría que un poco más desfavorable, pero es importante resaltar que estos datos son producto de campañas de inspección visual. Ahí tienen por edades las distribuciones de las condiciones, también me parece interesante analizar eso, y este es el escenario, por hablar nada más de un conjunto de infraestructura que tiene que ver con la Red Federal de Carreteras. ¿Qué es lo importante detrás de eso? Como diseñadores o como estructuristas siempre pensamos en el respeto a los estados límites, ¿no? De resistencia y de servicio, y se habla normalmente de parámetros, en el caso de los estados límites de resistencia, colapso, inestabilidades, fatigas, se habla incluso en la norma de daños irreversibles, ¿no? Eso es lo que hay que evitar y eso marca el estado límite hablando de resistencia. En el caso del servicio, normalmente se habla de vibraciones, de deformaciones, deflexiones, distorsiones, agrietamientos. Bueno, y normalmente diseñamos de manera inicial un proyecto atendiendo, respetando precisamente estos estados límite. De manera inicial, bueno, pues nosotros diseñamos estructuralmente un sistema, cumplimos sin ningún con los dos estados límite, se concibe o se construye este proyecto o este sistema estructural y soltamos al niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí conforme va corriendo su vida útil? ¿Cuáles son los programas de mantenimiento? Estos programas de mantenimiento están orientados a una evaluación a partir de datos que surgen de evaluaciones realmente objetivas. Realmente las restas son medidas y se puede diseñar un programa de mantenimiento que sea preventivo y no correctivo cuando ya existe un daño en nuestro sistema estructural. Yo creo que sí. Y justamente el área, digamos, de monitoreo estructural y evaluación de estructuras existentes se inserta justamente en esta concepción. En México, y yo digo es cultural, en México pocos de nosotros vamos al médico a hacernos un check de nuestra salud de manera periódica. Normalmente recurrimos a un médico cuando ya nos duele algo en el cuerpo. Bueno, imagínense que trasladamos y hacemos la analogía a un sistema estructural, pues hablamos exactamente de lo mismo. Una estructura que hasta que de plano la vemos agrietada o la vemos ladeada o la vemos deformada o los usuarios pasan a través de un puente y de repente vibra demasiado o se rompen estos estados, es que se toman acciones con carácter siempre correctivo. Es muy difícil diseñar un programa de mantenimiento, por ejemplo, preventivo, sin información objetiva. Imagínense, ¿cómo hacemos si no medimos, si no sabemos cuál es la condición del sistema? Pues ¿cómo hacemos para diseñar precisamente ese mantenimiento que puede ayudarnos a prevenir daños severos o irreversibles, como lo marca el estado límite de resistencia, con acciones concretas y a veces hasta de bajo costo? Creo que es importante hablar de esto y justamente es otra de las ventajas que están detrás de esta disciplina, ya decía, emergente relativamente. ¿Cuál es la disciplina y de qué este tema? Normalmente hablamos de una disciplina, antes de hablar de monitoreo estructural, hablamos de una disciplina también emergente que acuñaron los canadienses, se dice o se le adjudica a un profesor investigador de Canadá que se llama Aftaf Mufti, el término, digamos, de sibiónica. Así como existe, digamos, la mecatrónica, que fusiona las disciplinas de ingeniería mecánica con ingeniería electrónica. Bueno, pues hace algunos años se empezó a hablar precisamente de Sibionics como disciplina, que une precisamente la ingeniería civil en general, con 5 ramas, con la ingeniería electrónica. En el punto, digamos, de convergencia entre la sibiónica y la ingeniería estructural en particular como rama de la ingeniería civil, es donde se inserta precisamente la disciplina de monitoreo estructural. Digamos, el término en inglés y en la comunidad internacional es Structural Health Monitoring, que es el monitoreo de la salud estructural, que seguramente han escuchado ese término. Los españoles, por ejemplo, le llaman monitorización, ¿no?, estructural. En México los gustamos más de llamarle monitoreo estructural. Y básicamente es una disciplina, ya lo decía, que surge precisamente de la unión de estas dos perspectivas. Es decir, la sibiónica funciona en realidad para hacer evaluación de muchas cosas. Seguramente han escuchado de que también existe el monitoreo de suelos a partir
partir de sensores, o que también existe la instrumentación para resolver problemas en hidráulica o temáticas en las otras ramas, precisamente esa es la cibiónica. Cuando hablamos de la unión entre cibiónica e ingeniería estructural, normalmente ya entramos en un área más específica, en un embudo, que es precisamente el área de evaluación de la salud estructural o monitoreo estructural. Entonces, normalmente estas disciplinas tienen su origen, tanto la cibiónica como el monitoreo estructural, como muchas de las disciplinas emergentes, en la aeronáutica. Normalmente nace ahí, en la evaluación se pueden imaginar la necesidad de evaluar, por ejemplo, efectos de fatiga en un ala de un avión, o fisuras o microfisuras en un componente de un avión. Pues por supuesto, nacen normalmente de ahí. Nos llevan, digamos, ventaja en muchos aspectos y se retoma precisamente de la ingeniería aeronáutica y se adapta hacia la ingeniería civil. Así que en ese sentido, pues sí, es un área emergente, aunque ya tiene algunos años en muchos de los países implementándose y dando además buenos resultados. Ahorita platicamos acerca de ello. Si tuviera que hablar acerca de un objetivo así específico del área de monitoreo de la salud estructural, podríamos definirlo de esta manera. Uno de los objetivos principales es verificar, ya lo decía, el comportamiento in situ de una estructura de manera precisa, objetiva y eficiente. ¿Con qué fines? Pues para evaluar el desempeño bajo condiciones de servicio, para detectar daño, ya lo decíamos, de manera oportuna o temprana, o deterioro estructural, y poder determinar así la condición de un sistema en general. Normalmente la disciplina consiste en adquirir ciertos parámetros, ahorita los vamos a discutir, aquí en este párrafo hablamos de parámetros estructurales, pero en realidad la adquisición puede ser de parámetros físicos, químicos, mecánicos, digamos, es general. A partir de esos parámetros representativos del sistema, y aquí hay todo un tema que podemos discutir, podemos inferir precisamente cómo se está comportando e incluso en muchos de los casos comparar con el estado inicial, con la condición inicial, y a partir de eso poder determinar cuánta pérdida de capacidad, cuánta pérdida de rigidez ha tenido el sistema, ya sea por degradación de las propiedades mecánicas de los materiales o diversas condiciones que vamos a discutir. Normalmente el enfoque es, decimos que hay el monitoreo estructural, se diseña, o un sistema de monitoreo estructural se puede diseñar para monitorear de manera periódica o de manera continua. Entonces eso es importante y eso depende de los objetivos que uno persiga como diseñador de estos sistemas, ¿no? Ahí en la imagen, por ejemplo, pueden ver un puente con muchos deterioros o daños. Normalmente podemos, a través del diseño de estos sistemas, pues adquirir ciertos parámetros que nos hablen antes de que el puente, que están viendo aquí, ese nivel de daño, fisuras, corrosión, etcétera, pues detectar estos deterioros previamente y poder solucionar o plantear corrección, mantenimiento más preventivo que correctivo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de la disciplina y normalmente hablamos, ya lo decía, que existen enfoques en diferentes periodos. Yo puedo ir a un sistema para monitorear estructuralmente con un efecto, con una visión a corto plazo, unos cuantos días, y aquí voy a citar algunos ejemplos. Cuando hablamos, por ejemplo, de una prueba de carga estructural en un puente o en un sistema estructural, lo que hacemos es instrumentar, vamos a hablar de un puente, instrumentar el puente, evaluar a través de una prueba controlada de carga, las deformaciones, los esfuerzos, las presiones, las inclinaciones, etcétera, las vibraciones, si son pruebas dinámicas, y a partir de esa adquisición momentánea, ¿sí? Con una perspectiva de corto, hacer un análisis y poder evaluar la condición actual en ese momento del sistema. Esa es una visión de corto plazo, se hace la evaluación en unos cuantos días, se retiran los equipos y se acabó. Se entrega un informe y se hacen recomendaciones acerca de las técnicas, digamos, de reforzamiento o del proyecto de reforzamiento. A mediano plazo es, dependiendo de la naturaleza del problema, podemos pensar en hacer una evaluación unas cuantas semanas. En esos casos es cuando, digamos, la ventana de muestreo pues es más amplia
Y esto tiene que ver con el objetivo que se persiga, que ahorita vamos a platicar de los objetivos. Y a largo plazo, o incluso de manera permanente, que sería lo deseable en todos los sistemas estructurales de ciertas características, pues prácticamente consiste en, desde que se concibe o desde que se construye un proyecto, dejar embebidos sensores para que a lo largo de su vida útil podamos ir dando seguimiento precisamente al comportamiento, ¿sí? Y en ese caso el esquema es constante a lo largo del tiempo, ¿no? Ya hay ejemplos en el mundo de esto, los chinos llevan la delantera, creo yo, en esto. Muchos de los puentes atirantados que están naciendo en ese país llevan ya o nacen con un sistema de monitoreo embebido que les permite precisamente evaluar la condición de manera, digamos, en tiempo real y de manera constante para priorizar sus programas de mantenimiento. Normalmente esta herramienta, cuando diseñamos un sistema, básicamente la gente cree que nada más diseña uno qué sensores voy a usar y se acabó. En realidad es mucho más complejo que eso. Hablamos de subsistemas, que son los que les puse aquí en la lámina. El principal, pues los sistemas de sensores, ¿no? Si no existe, digamos, un sensor que adquiera el parámetro, pues es muy difícil medir esa variable y por lo tanto inferir. Pero hay otros temas aquí o subsistemas que son igual de importantes que el sensor en sí mismo. ¿Qué sistema de adquisición de datos voy a desplegar? Es decir, con qué frecuencia voy a muestrear, cómo voy a almacenar y adquirir esos datos, cómo los voy a preprocesar, que es el tercer subsistema, cómo le hago para procesar la información. Si adquiero, por ejemplo, aceleración o vibración con un sensor y la frecuencia de muestreo es de 250 Hz, pues voy a adquirir o tengo que estar consciente de que voy a adquirir 250 datos por cada segundo que deje ahí el sensor. Y en ese sentido se plantean retos en otras áreas, que son la minería de datos o la evaluación de datos, con diferentes técnicas que seguramente conocen, y que forman parte del sistema de procesamiento de datos, ¿no? ¿Qué hago con toda esa información que recibo para que verdaderamente le pueda dar valor a ella? Por supuesto, el sistema de comunicación, sobre todo si hablamos de infraestructura carretera, por ejemplo, el problema es, bueno, ya adquirí el dato, ya adquirí los datos, aquí tengo el disco duro lleno de información, y ahora ¿cómo lo transmito? Es decir, ¿cómo hago llegar esa información de diferentes puntos donde no necesariamente hay buena comunicación? Bueno, ¿cómo diseño ese subsistema para comunicar o transferir esos datos para su evaluación? Y por último, y no menos importante, ¿qué hago con la información? Yo puedo crear lo que quiera y podría colocar 30,000 sensores en un edificio, pero lo más importante es ¿para qué? ¿Qué hago con esa información? Y en ese sentido es, una vez que recibo la información y la proceso, ¿cómo la interpreto? Y ahí hablamos de un subsistema que es ¿cómo le hago para transformar esa información, darle valor y darle una interpretación estructural coherente para plantear precisamente esa evaluación ya del sistema estructural? Esos son, grosso modo, los 5 sistemas, diría yo, o subsistemas que forman parte de un sistema integral de monitoreo de la estructura. ¿Qué tipo de parámetros son los que normalmente se miden en estas disciplinas? Ya lo decía, hablamos en general, decimos parámetros estructurales, pero esencialmente estamos hablando de 3 tipos. Pueden ser físicos, ustedes pueden medir temperatura, humedad, presión, pueden medir parámetros químicos, penetración de cloruros, de sulfatos, el pH, la corrosión de manera indirecta. Parámetros mecánicos, que estos quizá nos hacen más sentido como ingenieros civiles, deformación, desplazamiento, ¿no? Imagínense colocar, si quiero medir cuánto se abre una junta constructiva en un puente como el que ven aquí atrás, bueno, pues coloco un sensor de desplazamiento y puedo medir la apertura y cierre bajo ciertas condiciones de temperatura o de carga, puedo medir apertura de grietas con un extensómetro, puedo medir esfuerzos de manera indirecta, cargas por puesto, y un montón de parámetros mecánicos que podríamos seguir sumando aquí, ¿no? Deformaciones angulares, inclinaciones, etc. Básicamente el enfoque es adquirir estos parámetros, que sean representativos, por supuesto, del sistema, para poder hacer la evaluación, ¿no? Y aquí es fundamental hablar o tocar un punto que es previamente al diseño de estos sistemas, se hace todo un pool, digamos, de análisis
para poder definir, bueno, dónde voy a colocar el sensor, dónde me conviene colocarlo, a qué distancia del que sigue, qué me conviene medir más, ¿no? Si quiero hacer, por ejemplo, un análisis dinámico, bueno, ¿dónde me conviene colocar un acelerómetro? Si tiene que ser biaxial o triaxial, en qué posición, y si lo pongo aquí, bueno, qué parte de la forma modal o qué modo voy a medir o voy a percibir con el punto de medición, voy a medir una deformación e inclinación. Bueno, previamente se hace este análisis para decir, bueno, ¿dónde mido? ¿Sí? Para que esa medición sea representativa de cierto fenómeno que yo quiera evaluar y que me pueda dar información importante, ¿no? No es llegar y colocar los equipos donde se nos dé la gana y hacer mediciones y llevártelas y a partir de eso pretender inferir cosas. Tras la decisión del diseño mismo del sistema, que incluye qué tipo de sensores, dónde los coloco, cuántos coloco y para qué los coloco, ¿no? ¿Qué hago con esa información? Es un trabajo complejo antes de poner un pie en la instrumentación o en la instalación de los equipos. De manera general, podríamos hablar, digamos, como procedimiento o como metodología de estas etapas en todo proyecto de monitoreo estructural. La primera etapa es sustancial, ya lo decía, que es la estrategia, ¿no? ¿Qué objetivo voy a perseguir con lo que voy a hacer? ¿Qué parámetros voy a monitorear? ¿Qué tipo de sistema me conviene usar? A veces, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes atacan, por ejemplo, un sistema estructural donde hay cables de alta tensión y ustedes piensan usar un acelerómetro piezoeléctrico, un capacitivo, seguramente van a tener filtración de ruido. Entonces habrá que hacer un trabajo, un procesamiento de esa señal bastante complejo para quitar eso, que es ruido y que es inherente a una cuestión externa al sistema. Y ahí a lo mejor no conviene usar esa tecnología. Es decir, la selección del tipo de tecnología que se usa, pues depende también del sapo, ¿no? ¿Qué tipo de sistema, dónde está ubicado, qué posibilidades externas, qué condiciones externas me van a impedir hacer una correcta adquisición, ¿no? Por supuesto, el diseño de todos los canales de los sensores. Los sensores pues están incluidos en un conjunto de canales que se interrogan con cierta frecuencia de muestreo y pues hay que diseñar todo eso, ¿no? Desde los cableados, la instalación, digamos, cómo voy a instalar, cómo voy a fijar. Hay anécdotas múltiples ahí en el tema de la fijación o la instalación correcta, ¿no? De un equipo. A veces, si el dispositivo de sujeción no tiene la rigidez suficiente, pues a lo mejor puedes estar midiendo otro efecto en el sistema y no la variable o el parámetro que estás buscando. En ese sentido es importantísimo diseñar precisamente la estrategia de instalación y de equipos complementarios, ¿no? al sistema mismo del monitoreo. Por supuesto, hablar del programa de monitoreo o de evaluación, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ya lo decíamos, si va a ser una evaluación puntual a mediano plazo o a largo plazo, y con qué lógica se van a adquirir los datos, ¿no? El plan de análisis de datos fundamental. Yo no puedo lanzarme con una frecuencia, imagínense instalar 100 sensores en un sistema, pretender adquirir las variables a frecuencias de muestreo altísimas, 250 Hz, y no saber qué hacer con ese flujo de información, ¿no? Que llenes en minutos los discos de información sin una estrategia y sin un plan de ataque de análisis de esos datos, ¿no? Por supuesto que es todo un diseño en esta parte estratégica. La segunda etapa, diría yo, es todo lo que tiene que ver con la instalación de los equipos, ¿no? Ya les decía, los accesorios son muy importantes, ¿no? ¿Cómo voy a conectar el equipo con el sistema? Parecería estúpido, pero en realidad es todo un temazo ese porque un error, digamos, en el diseño del accesorio para conectar el sensor o el equipo con la estructura te puede llevar a adquirir valores erróneos y que no hablan exactamente de lo que quieres medir, sino de a lo mejor el comportamiento de acoplado, digamos, del accesorio, el sensor y el sistema. Importantísimo el tema. La instalación de los equipos de lectura, dónde colocas los equipos para leer esos datos, cómo garantizas, por ejemplo, si vas a instalar en un puente como atirantado como el que está aquí atrás de mí, bueno, pues, ¿qué onda con el calor, con la energía? ¿Cómo mantengo energéticos los equipos que están adquiriendo los datos?
cómo refrigero, cómo enfrío el sistema, cómo lo mantengo estable a lo largo del tiempo para adquirir esa información en el tiempo o en la ventana de tiempo que yo quiero. Todos esos son retos de la instalación del sistema. Por supuesto, instalación de software, pues por supuesto que sí, y diría yo el desarrollo del software para poder adquirir y visualizar la información que tú quieres, ¿no? La interfase con los usuarios, si vas a vender un proyecto, pues el cliente necesita ver, ¿no? ¿Y qué necesita ver el cliente? Pues no necesita ver ahí millones de datos tabulados, sino más bien gráficos que describan el comportamiento, semáforos que le hablen de niveles de funcionamiento, etcétera. Ahorita les voy a platicar de proyectos que trabajamos en ese sentido. El mantenimiento, no solemos hablar de eso en ningún proyecto de obra civil. Bueno, ¿cómo lo voy a mantener, no? Ya lo decía, ¿cómo voy a suministrar la energía? ¿Cómo voy a proveer el sistema de comunicación? ¿Qué sistemas, qué de mantenimiento de los dispositivos voy a desplegar para poder garantizar que ese sensor que voy a instalar ahí en el cable a una altura de 40 metros, pues pueda tener precisamente esa estabilidad que voy a requerir para muestrear esos parámetros en el largo plazo? Es todo un tema. Por supuesto, reparaciones y reemplazos, ¿no? No es digamos, infalible ningún equipo, y lo saben. Y por supuesto que hay que pensar en el reemplazo eventual, ¿no? La administración de los datos, aquí entran otras disciplinas y se dan cuenta, estamos dando un recorrido y con ellos están imaginando quizá cuántas disciplinas están involucradas. En la administración de los datos es natural que se piense en ingeniero en sistemas o en informática, precisamente para analizar desde las estrategias de almacenamiento de datos, análisis de toda esa nube de datos o toda esa minería de datos, cómo accedo a esos datos, a los datos importantes, cómo los visualizo, los despliego y cómo los interpreto, ¿no? Y los uso de manera adecuada. Es fundamental y si se dan cuenta es multidisciplinaria la estrategia, ¿no? Otras actividades, por supuesto, preparar el sistema para una interrupción eventual, desmantelar el sistema si es a corto plazo o a mediano plazo y el almacenamiento de los componentes, ¿no? Como en todo proyecto. Básicamente esas serían las 5 ramas que vería para desplegar este tipo de proyectos. Ahora, vamos a hablar de la selección del sistema. ¿De qué depende seleccionar un sistema u otro? Fundamental, ya lo decía, del objetivo que se persiga. Vamos a ver, voy a darles un recorrido por algunos proyectos en los que participé y ahí voy a regresar al tema del objetivo que se perseguía para que se den una idea. ¿Qué parámetros estoy muestreando? ¿Qué precisión se requiere? No hemos hablado de la precisión. Aquí en la precisión, ese es todo un tema porque depende del fenómeno que quieras observar, pues el tipo de equipo y la precisión con la que se va a hacer la medición, ¿no? Si voy a ver, por ejemplo, deformaciones angulares de 0.0 grados, ¿sí? Que es la deformación angular que yo espero en un elemento de un sistema, pues no puedo colocar un sensor que sea capaz de medirme a 0.5 grados, ¿sí? En rangos de 5 grados. Por supuesto que no voy a ver nada. Y estas decisiones están precisamente con todo el análisis previo para poder atacar y decidir qué tipo de equipos se van a usar, ¿no? La precisión importante. La frecuencia de lectura, de nada me sirve tener frecuencias de muestreo muy altas si voy a observar o voy a buscar observar un fenómeno que no requiere una frecuencia de muestreo tan alta. La compatibilidad con el ambiente, ¿no? No voy a usar tecnología, ya lo decía, que pueda verse interrumpida o interferida por factores externos y me arruine mi medición, ¿no? ¿Qué procedimientos voy a usar para instalar los equipos? Por supuesto. ¿Cómo los voy a automatizar todo el proceso, ¿no? Para que se analice, se preprocese, se envíe y entonces se pueda ver un flujo continuo de información útil, ¿no? Y no toda la información que se está adquiriendo. El tema de la conectividad remota fundamental, la administración de los datos, sin duda, ¿no? Todo esto, si ustedes lo juntan y lo mezclan, pues da origen precisamente a la selección y al proyecto de diseño, digamos, experimental del sistema de monitoreo, ¿no? Para la solución en específico. Quisiera entrar con algunos casos, porque normalmente cuando nos hablan de casos de aplicación es cuando nos hace clic con todo lo que hemos tratado. Hasta ahorita ha sido una descripción totalmente conceptual de lo que es la disciplina. Y quisiera tratar algunos temas a partir de aplicaciones. Antes
aclarar, lo decían hace un momento los colegas, trabajé durante 6 años en el Instituto Mexicano del Transporte como investigador en el área de monitoreo estructural. Y justamente los proyectos que van a ver a continuación son proyectos que trabajamos, que publicamos, no son públicos, en publicaciones técnicas y artículos científicos. Y voy a dar un recorrido aclarando, por supuesto, que este es un trabajo del grupo de investigación donde laboraba y los resultados que van a ver vienen de ahí, ¿no? Actualmente en el TEC de Monterrey estoy arrancando precisamente con líneas de investigación en esta área y en un futuro les podré platicar si se da la oportunidad de los resultados, pero por el momento les voy a platicar de un poco hacia atrás, en los últimos 6, 7 años, los proyectos en los que tuve oportunidad de desarrollar. Este es uno de mis favoritos. Quienes conozcan, yo estoy en Querétaro, y quienes conozcan la ciudad de Querétaro seguramente han pasado por este acueducto. Es un acueducto del siglo XVII, si mal no recuerdo, y tiene una característica muy importante. Debajo, digamos, hay unos túneles que pueden ver aquí en la parte de abajo, entre la pila 29 y 28, y 27 y 26. Ahí están 2 túneles que son prácticamente, precisamente el cruce, se da de una de las avenidas principales de la ciudad de Querétaro, que se llama Boulevard Bernardo Quintana, en alusión al ingeniero de ahí, ¿cierto? Justamente pasan por ahí, ese bulevar pasa por debajo, y en nuestra ciudad existía un problema. Solo había 2 carriles en cada uno de los túneles, ida y vuelta, y normalmente en horas pico se saturaba, como se pueden imaginar, en las grandes ciudades hay saturación, y esta, al ser una arteria principal de tiro por viaje, estaba saturada. La solución y el proyecto nace porque el gobierno estatal precisamente plantea un proyecto donde sugiere la ampliación de esos túneles o de ese viaducto, precisamente para ampliarlo a 3 carriles. Entonces, de 2 carriles, sufre una ampliación en el proyecto a 3 carriles, y como se pueden dar cuenta, pues realmente los muros Milán que estaban ahí conteniendo el paso, pues prácticamente están ya muy cercanos a la cimentación, que por cierto es una cimentación superficial, la de las pilas, y el reto era precisamente cómo hacer esta maniobra de construcción, de ampliación de estos túneles, sin afectar a un monumento histórico que además está protegido por la UNESCO y es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces el reto no era menor, prácticamente la pregunta era, bueno, ¿cómo desplegamos los procesos constructivos garantizando la condición estructural durante todos los meses que duró la construcción, preservando el monumento histórico? Justamente la respuesta a esta problemática surge a partir de esta disciplina. Se nos contacta como Instituto Mexicano del Transporte en aquel entonces y desarrollamos este proyecto. Estos elementos aquí naranjas son algunos de los sensores que se instalaron. Se instalaron básicamente acelerómetros, extensómetros e inclinómetros en las pilas, y se estuvo monitoreando durante 10, 11 meses que duró todo el proceso constructivo en tiempo real, cada minuto, cada segundo de ejecución de obra. Estuvo monitoreándose este monumento histórico durante los 10 meses, sin parar, y ahorita les platico de la estrategia. Aquí les estoy colocando algunas imágenes para que entiendan un poco acerca del proceso que planteó el gobierno estatal de Querétaro. Básicamente, extender, digamos, a 3 carriles con nuevos muros, y prácticamente se sembraron micropilotes en las pilas intervenidas aledañas a este paso. Y por supuesto se pueden imaginar que la construcción, desde la excavación y las perforaciones y la construcción, demoliciones de los muros, implicaron pues precisamente maniobras delicadas para el monumento, en términos generales. ¿Cuál fue el planteamiento? Bueno, aquí les pongo el esquema para hablar de los objetivos que perseguimos. De hecho, ahí tiene una foto muy padre que tomé en ese entonces. Ahí estamos instalando arriba los equipos, y aquí está el paso, digamos, del bulevar. Y obviamente estaba haciendo la instalación apenas, ahí ven los andamios. Y prácticamente, ¿qué perseguíamos como objetivo al desarrollar este proyecto? Primero, medir el nivel de vibraciones en puntos críticos de la estructura. Y entonces suena muy bonito, puntos críticos, y aquí les pregunto, bueno, ¿y cuáles son esos puntos críticos? Lo que tuvimos que hacer es prácticamente modelamos todo el acueducto por elementos finitos, y hicimos
previamente a diseñar el sistema muchísimo análisis estructural para definir bajo ciertas condiciones cuáles serían esos puntos delicados, ¿sí? Y poder detectar en específico la zona que nos convenía instrumentar, poder darle el seguimiento de las vibraciones importantes y poder responder en tiempo real a los procesos constructivos. Ahorita les comento anécdotas acerca de esto, ¿no? Por supuesto, el segundo, advertir mediante un sistema de alarmas. Ya adquiero la vibración, la aceleración en tiempo real. Bueno, ¿qué hago con eso? Como estaban trabajando perforadoras ahí todo el tiempo y haciendo maniobras de demolición en la obra civil, pues prácticamente la instrumentación estuvo dirigida o la estrategia estuvo dirigida primero a adquirir de manera permanente durante todo el tiempo de la obra civil las aceleraciones, las deformaciones y las inclinaciones del sistema. Y prácticamente lo que hicimos fue diseñar un sistema, una interfaz de usuario. Se instaló una caseta de monitoreo donde estuvimos ahí los 10 meses. Y prácticamente un sistema con una interfaz que nos permitía ver todas las señales en tiempo real. Definimos espectros, digamos, de aceleración máxima, mínima, con niveles de semáforo amarillo, verde, naturalmente amarillo y rojo. Y eso nos permitía que cuando se sobrepasara un nivel de aceleración en el acueducto, pues en ese instante se daba aviso de manera inmediata a la obra, teníamos una vinculación o un enlace directo y se suspendían los procesos en ese momento y se revisaba la metodología de ataque en la obra civil para poder bajar los niveles de vibración, ¿no? Imagínense hacer la perforación muy pegado, por esos micropilotes pegados a las pilas, pues por supuesto que se inducían vibraciones y esas vibraciones pues las medíamos y a partir de esos espectros definíamos qué era grave, qué era crítico y en qué momentos tenían que cambiar la estrategia. Por ahí tuvimos algunos eventos importantes, se frenó durante algunas etapas de la obra, sobre todo las perforaciones, a partir de las vibraciones que sobrepasaban los límites. Afortunadamente el sistema de monitoreo estructural permitió modificar estos procedimientos. Por ahí esta obra, no sé si lo sepan, ganó el premio CEMEX, el famoso premio CEMEX. Justamente se presentó la propuesta y en gran medida todo el sistema y la ingeniería que se desarrolló ahí, pues tuvo que ver con esto. Por supuesto, había un plan de evaluar a mediano plazo la modificación, que esta era otra preocupación importantísima que se pueden imaginar. Bueno, ya amplié los 3 carriles, le estoy robando espacio a la cimentación, modifiqué o rigidicé la cimentación con los micropilotes. Bueno, ¿cómo responde ahora el monumento histórico? Porque pasan 2 cosas. Modifico sustancialmente las condiciones iniciales y no solo eso, amplifico el flujo vehicular, incrementando el carril y por ende las cargas y las vibraciones en el sistema, ¿no? Entonces, por supuesto que la otra perspectiva era evaluar a mediano plazo qué pasaba con estas modificaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, un gráfico de los que generábamos en los reportes que hacíamos diarios. La deformación unitaria, aquí tienen la deformación unitaria en 3 sensores distintos de la mampostería. Para los que creen que el material se queda estático siempre en un sistema, pues aquí ven que no, realmente es el ciclo de 3 días, aquí ven 3 días completos, las deformaciones que se van registrando en ciclos completos, obviamente por contracción y expansión de la pieza o de la estructura. Tiene cierta vida todo sistema, ¿no? En este caso se ve el efecto de la temperatura, pero en algunos casos, cuando se afectaba en el proceso y se hacían crecer las deformaciones, por supuesto, las detectábamos y las reportábamos, ¿no? Otro proyecto que a lo mejor les parece interesante, fue todo un reto, es este. De pronto una empresa se acerca al centro de investigación, al Instituto Mexicano del Transporte, con una propuesta de bajar el espesor de la carpeta, digamos, hidráulica, del pavimento hidráulico, de 30 centímetros a 18 centímetros. Y bueno, ¿cómo se sustituían esos 12 centímetros de peralte? Pues a partir de la inclusión de mallas de acero. Justamente se diseñó todo un piloto de pruebas. Aquí ven, de hecho, esas mangueras amarillas que ven ahí, sí son de gas, y justamente las usamos para proteger todo el cableado. Instrumentamos con sensores de fibra óptica, extensómetros, acelerómetros, básicamente, y quedaron embebidos en la carpeta. Eso que ven ahí es el armado, se instalaron los equipos a diferentes profundidades de la carpeta y se coló
el pavimento. De tal suerte que nosotros hacíamos una evaluación continua de la adquisición directa de cómo se comportaba el pavimento con este sistema nuevo, bajando el peralte, incluyendo acero, en diferentes capas. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto? Pues medir las deformaciones tanto en el concreto como en el acero para hacer el análisis de comportamiento, conocer el gradiente de temperatura, que era muy importante para correlacionarlo con las deformaciones. Instalamos sensores de temperatura a diferentes capas, ahorita lo van a ver. Y obviamente teníamos en ese entonces una idea de medir las aceleraciones al paso de los camiones, de los tractocamiones, para ver si podíamos generar una especie de pesadora dinámica. Y ahorita les voy a platicar con este gráfico algunos resultados. Esto está publicado en artículos científicos. Ahí tienen, por ejemplo, a la izquierda el perfil de comportamiento de la temperatura en las diferentes capas. Ahí les puse una imagen en el centro del pavimento y a qué profundidades están instalados los sensores de temperatura. Vean cómo se comporta la transferencia de calor, ¿no?, en toda la carpeta a diferentes horas del día y a diferentes profundidades de la carpeta. Eso era fundamental medirlo y sobre todo correlacionarlo con las deformaciones, ¿no?, y de lo que estábamos midiendo ahí para evaluar ese comportamiento. Y la otra idea, les decía, que teníamos en ese proyecto de investigación era evaluar la posibilidad de hacer una pesadora dinámica para medir el peso, digamos, bruto vehicular por eje de cada vehículo. ¿Y cómo lo queríamos hacer? Aquí ven, por ejemplo, y seguramente estarán de acuerdo conmigo en que aquí está claramente un T3S2. Aquí están los 5 ejes marcados, un tractocamión. Esos picos nos hablan de los esfuerzos y las deformaciones que inducían el pavimento. Y entonces, qué bien se marcan las señales al paso de los diferentes vehículos, ¿no? Prácticamente se marcan ahí los incrementos de deformación cuando pasa cada uno de los ejes del camión por la línea de sensores en particular. Y ese era un objetivo que perseguíamos. Por desgracia, el pavimento se deterioró muy rápido, cambiaron las propiedades mecánicas y la respuesta, y entonces se pueden imaginar que las magnitudes se modificaban con esa degradación. Pero bueno, fue un sueño y yo creo que tiene todavía mucho que explorarse. Imagínense que no se vean las pesadoras ni nada, sino que estén embebidas en un pavimento y que ustedes puedan pesar dinámicamente sin frenar un vehículo cada eje, ¿no?, para fines de control de pesos. A mí me parece magnífica la idea. Otro de los proyectos es este puente atirantado. Es el que ven aquí en el fondo de mi pantalla. Es un puente, es el puente Río Papaloapan, está en Veracruz, cerca de Cosamaloapan. Aquí se instalaron cerca de 65, 70 sensores en diferentes puntos. Cámaras, por supuesto, 180 grados en las dos direcciones para correlacionar el flujo vehicular y las cargas especiales con todas las deformaciones, inclinaciones, aceleraciones que se registraban en el sistema. Por supuesto, muchísima modelación estructural. Esta es una imagen del modelo geométrico de elementos finitos que desarrollamos como grupo de investigación para poder calibrar el modelo a partir de las mediciones y poder hacer la evaluación del puente, ¿no? Años después de este proyecto, me tocó precisamente desarrollar con una técnica que se llama emisiones acústicas, la evaluación de los cordones de soldadura de cada uno de los puntos de conexión entre el tirante y la torre, para encontrar grietas activas dentro de los cordones de soldadura sin intervenir el puente. Entonces, debo decirles, les voy a presumir, ese fue un proyecto con Freycinet, exitosísimo, ¿no? Con la técnica que desarrollamos, se detectaron 12 elementos de los 120 cables, 12 elementos de sujeción de los cables que estaban con daños ya considerables. Y van a decir, bueno, ¿y cómo lo comprobaste? Pues debo decirles que hace unos años se abrieron, empezó el programa de reemplazo de los elementos y se abrieron los elementos obviamente que tenían más daño de acuerdo a esa proyección por emisión acústica y se encontraron grietas hasta de 18 centímetros en una longitud de 30 centímetros. Entonces, prácticamente fue todo un éxito la predicción, que fue predicción a partir de las señales y de su análisis, y se encontraron elementos con daño ya considerable, ¿no?, que están siendo, por cierto, actualmente sustituidos. Capuf está haciendo la sustitución de esos elementos actualmente. Otro proyecto muy bonito, decían en la semblanza, los puentes Tampico
y Altamira. Este es el puente Tampico. Varios de los muelles construidos en la época del Porfiriato. Ahí ven las pilas con todos los tableros y los muelles muy viejos, y prácticamente había que hacer una instrumentación y evaluación de esos muelles en tiempo real para definir estrategias de reparación y reforzamiento. Por ahí les voy a presumir, ahí estaban todas las autoridades del puerto y del municipio. Prácticamente la grúa Godwald pesa como 600, 500 toneladas, pasó precisamente por estos muelles, y estoicamente nos mantuvimos en las lanchas debajo, controlando y adquiriendo todas las señales. No colapsó, por supuesto. Medimos todas las deformaciones y el comportamiento. Ahí les comparto algunos gráficos también publicados. Toda la distribución de las deformaciones y esfuerzos en las losas. Ahí está parte de los modelos iniciales de elementos finitos que usamos para hacer estas mediciones. Y a partir de las mediciones, pues por supuesto hacer la evaluación de esa condición al paso de esa grúa, ¿no? De 500 toneladas. Otro proyecto importante, ya para cerrar, porque creo que ya hablé durante una hora, ya me comí el tiempo. Este fue otro proyecto importante en Ciudad de México. Es un proyecto de Hacienda, es un edificio de Hacienda. Se nos dio la oportunidad también de entrar con el proyecto de medición, en este caso de vibraciones. Al lado de este edificio estaban excavando para construir un edificio más alto que este, y había sótanos de 50, 60 metros, prácticamente perforaciones a 50, 60 metros, y las vibraciones estaban precisamente transfiriéndose al edificio. Nuestro cliente finalmente pidió un estudio, se instrumentó con acelerómetros en diferentes pisos de este edificio y se midieron las vibraciones en tiempo real durante prácticamente 2 años, si mal no recuerdo. De servicio, ¿no? Hasta dónde eran permitidas esas vibraciones por los procesos aledaños, y por supuesto si se presentaban daños, hacer la evaluación del edificio, ¿no? Este fue otro proyecto interesante. Y bueno, para concluir, porque si no me puedo seguir aquí hablando de otros proyectos, creo yo que para todo país es crucial implementar esta disciplina, precisamente para tener el despliegue, dado que los recursos siempre son limitados para el mantenimiento, que se desplieguen programas de mantenimiento preventivo, que son más baratos que el mantenimiento correctivo, ya que ocurrió un daño. Y justamente la disciplina que acabamos de platicar, pues brinda una ventana de solución precisamente hacia allá, ¿no? O cómo optimizar los recursos para los programas de mantenimiento en general, para la infraestructura, ¿no? Y la otra cosa importante que no tocamos, pero cada vez más con el desarrollo tecnológico, se hacen diseños estructurales cada vez más osados, más esbeltos. Muchas cosas se prueban a partir de diseños y de metodologías en las diferentes vertientes. Y esta disciplina, pues también es una herramienta para corroborar esos diseños y poder garantizar que lo que se proyectó realmente se está comportando de esa manera a lo largo de la vida útil de todo sistema, ¿no? Creo que son las dos cosas más importantes que hay que resaltar, y por supuesto abonar en una cultura del mantenimiento, ¿no? Preventivo, que creo yo no existe en México, está muy limitada, y que podría ahorrar mucho recurso, ¿no? Al país en todos los terrenos, en todos los frentes. Pues muy bien, ya no voy a seguir echando rollo. Muchísimas gracias. Vamos, si quieren, a pasar a las preguntas. No sé si existan preguntas o no. No sé si los cansé. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Muy bueno el tema, ¿eh? Muy padre. Anímense, yo tengo 2, 3 comentarios, pero yo creo que me voy al final. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano en la parte de participantes, sale la columna a su derecha, y en el tercer botón de izquierda a derecha pueden levantar la mano, ¿vale? Yo tengo una pregunta. En cuestión de tiempo, ingeniero, Sí. ¿cuánto tiempo monitoreas? Obviamente que depende del tipo de estructura y el objetivo. Me imagino que
que tiene más variables, ¿no? Pero el tiempo de monitoreo de una estructura para definir el grado de daño, por ejemplo, el puente donde detectaron 12 de los tirantes que estaban dañados, ¿cuánto tiempo lo estuvieron monitoreando o en cuánto tiempo tú puedes llegar a esa conclusión de qué elementos tienen un daño considerable? Interesante. Mira, hay de todo en ese sentido. Te puedo decir, por ejemplo, te voy a responder de la siguiente manera. Una prueba de carga estructural, como la que vieron ahí en Tampico, hicimos varias en puentes tipo, te puede llevar un día. Es decir, llegas al sitio, obviamente hay que tener acceso previamente, instrumentas y colocas los sensores, posiciones previamente definidas, cierras tráfico, que era lo que normalmente hacíamos en una prueba de carga en puentes, cierras tráfico en los dos cuerpos y haces pasar un vehículo de carga con carga conocida, obviamente, y haces pasar el vehículo a diferentes velocidades, a veces dependiendo de lo que persigas, a veces eran dinámicas, a veces son estáticas, vas moviendo el vehículo en diferentes puntos, con peso considerable obviamente, adquieres las respuestas, 3-4 minutos en una posición, 3-4 minutos en otra posición, si es dinámica normalmente se hace a diferentes velocidades, y sacas el vehículo, abres flujo y adiós, descuelgas sensores una vez que adquieres la información y te vas a gabinete para hacer todo el análisis. De hecho hay un protocolo de AASHTO. Si interesa, hay un manual que se llama Manual de Evaluación de Puentes y justamente se establece todo el protocolo para hacer una prueba de carga. Todo el trabajo más fuerte, digamos, en una prueba de carga es de gabinete. Entonces, hablamos del trabajo en campo para la instrumentación y la adquisición, te diría que un día, 2 días a lo mucho. Pero si estamos hablando de otro fenómeno como el que platiqué acá de los 12 tirantes que citas, ahí, por ejemplo, el reto fue no cerramos tráfico, sino que más bien lo que queríamos era que a través precisamente de las vibraciones y del flujo normal del puente se indujeran, porque estamos hablando de grietas en la soldadura, una grieta necesita evolucionar, ¿sí? Abrirse y evolucionar ante un delta de esfuerzo más alto para poder adquirir o liberar energía. Y esa energía es la que justamente se mide en forma de emisión acústica y es la que registra. En el caso del puente atirantado que está citando, nos llevamos realmente semanas, y te voy a decir por qué nos llevamos semanas. No teníamos los 300, 400 sensores de emisiones acústicas para colocar de un jalón en todo el puente. Y además no había acceso. De hecho, la historia es, se generaron grúas torre, nos colocaron grúas torre para subir a los 60 metros de altura de la torre. Entonces esa grúa se movía en las 4 torres para poder instrumentar por fases, digamos. En alguna otra etapa incluso usamos rapeleros que se descolgaban desde la punta y nos ayudaban a hacer la instalación con previas instrucciones de los equipos, ¿no? Entonces, ese fue un proyecto que llevó 3-4 semanas, precisamente por la estrategia de instalación, ¿no? No teníamos 400 sensores porque sería carísimo el proyecto, era limitado y además no había acceso simultáneo a las 4 torres. Pero te podría decir que los periodos de adquisición, si es a lo que te refieres, terminamos adquiriendo ventanas de tiempo de 5 o 6 minutos por punto. Entonces, en cada uno de los elementos de sujeción del cable instalábamos 2 sensores de emisión acústica, adquiríamos ventanas de 5 o 6 minutos, obviamente corroborando que hubiera registros a partir del flujo vehicular y seguíamos moviéndonos, ¿no? Con los equipos. En ese entonces teníamos como 30 y tantos, 40 sensores. Entonces los íbamos moviendo de posición, ¿no? En cada de las pruebas. Obviamente lo ideal hubiera sido tener los 400 sensores, ¿no? Pero pues imposible, imposible. De hecho es caro el equipo de emisión acústica. Así que diría, Tito, que es muy variable y depende del sapo, pero bueno, en el edificio, por ejemplo, duró 2 años y lo que querían ver era precisamente el proceso de construcción. El del acueducto fue 10 meses, duró la construcción y teníamos siempre la idea de dejarlos permanentemente durante una ventana de tiempo más larga. Ya no se pudo por las condiciones gubernamentales y retiramos los equipos a los 10 meses. Pero sí, depende mucho del proyecto. No sé si haya respondido o quieras que ahondemos en algo. No, efectivamente sí es lo que estaba buscando, porque obvio depende del tipo de estructura y de la Excelente. información que buscas, ¿no?
pero sí quería hacerme una idea de cuánto tiempo le invierten no tanto en instalar ni en levantar, sino en monitorear en sí. Ah, claro. Y debo decirte además, Tito, para profundizar en eso, que hay meses detrás de evaluación. Es decir, antes de llegar ahí a poner un sensor, pasaron un montonal de cosas, hablando de, bueno, de responder, bueno, dónde me colocar, qué medir, cómo medir, etcétera, que es el diseño del sistema y que obedece al análisis del sapo, ¿no? Así, un modelo que te permita primero conocer el comportamiento y a partir de ese conocimiento adquirido, proponer el diseño del sistema para adquirir y poder lograr ese objetivo, ¿no? Pues son dos cosas distintas. Otra pregunta. Habla, obviamente esto se trata de un monitoreo, de tener pues ahora sí que un modelo de respuesta ante los efectos a los que está sujeto, a las acciones a los que está sujeto una estructura. Pero supongamos una estructura que ya ha sufrido algún siniestro, un temblor o un huracán que tenga una deformación visible, que se pueda medir si está en un estado límite de falla o de servicio. ¿Serviría de algo instrumentarlo o ya no tiene caso? ¿Tiene que ser desde antes o se puede después del siniestro? Total, es interesante tu pregunta. Claro que es factible. Te voy a poner los ejemplos. En el puente que tengo atrás, digamos, entramos porque se reventaron dos tirantes. Uno en el 2003, si mal no recuerdo, y otro después. Entonces, afortunadamente cayeron del lado del río y no de la carpeta, porque con una tensión de 150 toneladas, ni les digo lo que pasaría, ¿no? Si golpeara la carpeta, la superestructura. Entonces, es a partir de una falla que surge la necesidad. En las imágenes que veían de los muelles del puerto en los muelles del puerto Tampico y también en Altamira, había daños por corrosión. Es decir, primero desplegamos una estrategia en el Instituto Mexicano del Transporte para, en avanzada, previo al diseño, hacer la evaluación. Se hizo una inspección por corrosión. Ahí nuestro colega Andrés Torres hizo todo con su equipo, toda la inspección por corrosión. Se hizo todo el levantamiento de daños y a partir de eso es que empezamos a estudiar el sistema, ¿no? Con un grado de degradación previamente, ¿no? Obviamente, con la física ante la carga, pues te da una idea, proyectamos un nivel de degradación en las secciones, en el caso de los muelles, y a partir de eso generamos un modelo de referencia para saber en qué rango se iban a presentar las deformaciones ante el paso de esta grúa. Pero la medición física permitió dos cosas. Una, calibrar el modelo, es decir, regresar al modelo de elementos finitos con todas las mediciones físicas para calibrarlo y ajustarlo, que eso es algo de lo que no hablé y que también es otra utilidad de estas técnicas, para tener un modelo que realmente represente el fenómeno en el momento actual. Y la otra ventaja, pues, es ver cuál es el nivel de respuesta ante las cargas, ¿no? Que se lo mides físicamente y eso te llevas el dato y puedes inferir el nivel de daño o el nivel de pérdida de rigidez en comparación con un modelo ideal, ¿no? Sin daño y con todas las propiedades bonitas, ¿no? Entonces, ese gap es el que de una pérdida de capacidad, ¿no? Y de hecho la estrategia definida por Ashto va precisamente por ahí, ¿no? ¿Cómo comparas con una referencia de capacidad teórica o de diseño versus medida, que es real, ¿no? Entonces, justamente la metodología involucra estos dos escenarios para inferir el nivel de pérdida de capacidad y por ende la estrategia, ¿no? de reforzamiento. Gracias. Y la última pregunta de mi parte, así como hablaste el sueño bonito de tener una pesa dinámica, dejando ahogados los instrumentos, el otro sueño, tener una telemetría de las futuras estructuras, dejarles a la par que se construye una estructura, dejarles los sensores instalados y tenerlos de por vida, mientras esté en funcionamiento, monitoreados en una telemetría. A lo mejor suena a sueño futurista. ¿Qué tan avanzado estamos? ¿Se puede lograr ya en este momento? ¿Se está haciendo el intento o definitivamente es un sueño de caricatura? No, no es un sueño. Fíjate qué bueno que tocas ese tema. No es un sueño. Los asiáticos, creo yo decía, son los que llevan la delantera.
Los asiáticos, incluso ya en estructuras especiales, por ejemplo, los puentes atirantados, ya desde el proyecto mismo, nace precisamente con todos estos sistemas, que por cierto les están permitiendo hacer una evaluación en tiempo real de daños y una atención inmediata de sus problemáticas. Para que se den una idea, porque me estoy adelantando, porque seguramente alguien va a preguntar, bueno, ¿y cuánto cuesta estas arañas, no? Más o menos se estima que, por ejemplo, para un puente atirantado, representa como todo el sistema de monitoreo, hablando de los equipos, y ciertos periodos, digamos, de ingeniería, sobre todo ingeniería inicial, no continua, porque ahí pues, va a largo plazo. Se habla de un 0.1, 0.2% del costo total de un proyecto. Entonces, cuando las autoridades dicen, no, es que es muy caro, ¿no? Bueno, sí, si te digo, vale 500,000 pesos, 1,000,000, un sistema, ¿no? De equipos para garantizarte que vas a poder hacer esto, pues a lo mejor se te hace muy caro. Pero si lo ves comparativamente con el costo total de un proyecto y sobre todo con el beneficio a largo plazo que puede implicar esto, es tremendo, digamos, el balance. Por supuesto, cuesta mucho trabajo visualizarlo porque es un beneficio que no ves inmediato. Es decir, imagínate un sistema al que tú le instalas y lo dejas desde su concepción así, y le dices al cliente o al concesionario, ya le invertiste, ¿no? Y vas a ver el beneficio en 15 años. Es decir, no es algo tangible al corto plazo, pero sí a largo plazo, en torno a todos los programas de mantenimiento, ¿no? Y seguimiento de la vida útil. Y en ese sentido es dificilísimo vender estas ideas, precisamente porque pasa por un tema cultural. Decía el tema del médico, ¿no? ¿Cuántos de ustedes van al médico a checarse cada año? Pues, quién sabe, a lo mejor sería muchísimo mejor que hiciéramos eso y que no nos esperáramos a que de repente nos diera un dolor y tengamos cáncer, ¿no? Entonces, justamente la analogía sirve para pensar y reflexionar en este tema que es más cultural, ¿no? Que de otra índole. Entonces, no es un sueño y citar casos, por ejemplo, el Puente Baluarte. En el Puente Baluarte también estuvimos en ciertas etapas. El Puente Baluarte, desde su construcción, seguramente lo saben, el Instituto de Ingeniería de la UNAM participó desde el diseño y las pruebas de viento, etcétera. Pues claro, desde que nació, se planteó un sistema de instrumentación. De hecho, ese puente está instrumentado y el Instituto de Ingeniería de la UNAM colocó ciertos sensores desde la construcción. Por ahí nosotros participamos en otras etapas posteriores, pero no es un sueño, ya está aquí. Claro, hay que meterle dinero y hay que convencer, pero no es un sueño en lo absoluto. Las pruebas de carga, no sé si han tenido oportunidad de revisar la nueva norma técnica complementaria de la Ciudad de México. En el apartado de criterios y acciones de diseño, hay un párrafo que incluyeron justamente en la actualización de finales del 2017, donde habla ya de la necesidad de pruebas de carga estructural en sistemas bajo ciertas condiciones. Esto fue inédito porque no se hablaba de este tema, ¿no? Como si el proyecto se concibe y va a preservar sus características a lo largo de su vida útil. Ahora ya empieza a hablarse del tema de pruebas de carga estructural, que involucran estas técnicas, ¿no? Instrumentación, sensores, estrategias que vimos, ¿no? Para poder determinar esto. Entonces diría que no es un sueño, ya nos estamos acercando y espero que pronto se logre, ¿no? Me voy a echar el comercial porque pues, yo creo que sí me lo van a permitir. En el Tecnológico de Monterrey cambiamos nuestros planes de estudio, todos los planes de estudio de todas las carreras, y el plan de estudios de ingeniería civil involucra algo que llamamos concentración, que en el último semestre nuestros estudiantes se concentran en áreas específicas, y hay una concentración que llamamos ciudades inteligentes y cibiónica. Entonces, justamente, acabamos de adquirir un montonal de equipos, drones, escáneres y demás, y sensores de estos que estuvieron viendo, y justamente vamos a trabajar en esa concentración para que el estudiante egrese con una perspectiva más moderna de los problemas que va a enfrentar en las próximas décadas. Brutal, Saúl. Muy, muy interesante. Tenemos un par de preguntas por acá. Tenemos con Rigoberto Villegas y luego ingeniero G. Madeira. Vamos a empezar con Rigoberto, por favor. Bueno, ya quito la mano. No, Vamos a empezar con sí, el bueno. por favor. Ah, mira, adelante.
Así, bueno, muy buenas tardes, muy interesante. La verdad, sí, estamos un poquito todavía en pañales, en cuanto a este tipo de monitoreos y seguimiento. Efectivamente, SST tiene por ahí unos sistemas, el Cipomex, que es uno de ellos. En Guerrero se hizo en el puente Barravieja, el que está al lado de la Costa Chica. Sí. Creo que el UNAM también se implementó eso. Sí. Se pusieron todos estos, además incluso se monitoreó vía remota, pero desgraciadamente no se continúa con esos monitoreos. Se puso tanto para preventivo como los gatos también para los sismos, tanto transversales como longitudinales. Pero desgraciadamente ya no se está monitoreando. No sabemos, lástima infraestructura, la verdad, pero pues no lo está monitoreando. Yo siento que también el puente Baluarte está pasando lo mismo, porque además incluso hasta se monitorea vía remota. Y creo que tampoco ya no da seguimiento. Y la verdad le da lástima, porque son muy buenos ejemplos, pero desgraciadamente se quedan como ideas. Y aún teniendo, sistemas como el Cipomec, por ejemplo, que se pueden correlacionar para llevar una buena, pues ahora que sí, anticipar los recursos que hace año con año SCT. Sí, pues muchas gracias por su observación. Debo decir que sí, por desgracia, suelen abandonarse precisamente porque no nada más es ir e instalar y dejar ahí, sino es todo un proceso de seguimiento, ¿no? O sea, ¿qué hago con esa señal? Como lo decía, ¿cómo estoy evaluándolo y dando información, en este caso a SCT, Capufe, a los concesionarios, etcétera, para que agregue valor? Entonces, es una perspectiva a largo plazo que culturalmente no tenemos. Ahora, debo decirle, ahí en la semblanza platicaban que me tocó desarrollar con todo el equipo el centro de monitoreo de puentes y estructuras inteligentes de SCT en el Instituto Mexicano del Transporte. Justo en ese centro, actualmente, y se lo puedo decir, porque durante 6 años trabajé ahí y tengo relación directa con mis colegas del centro, se están adquiriendo las señales del puente Baluarte, del puente Carrizo, del puente Papaloapan, del puente Mezcala. Eso es una realidad, ¿eh? O sea, esos no son sueños y obviamente se sostiene porque es un centro de investigación de SCT y obviamente hay recursos federales para hacer todo ese proceso. Lo interesante sería precisamente cómo plantear esquemas para concesionarias, etcétera, ¿no? Y incluso para las mismas instituciones, ¿no? Van a adherirse. De hecho, el diseño de este centro de monitoreo tiene esa idea, que se concentre la información de todo puente carretero que se instrumente en este centro para hacer la ingeniería continua y dar valor a esa información para SST, Capufe y quien lo solicite. Esa es la perspectiva del diseño de este centro y está operando actualmente. Sí, no, pues qué bueno, la verdad, ojalá no se pierda esa idea, porque la verdad es muy bonita la teoría, pero pues qué bueno que se lleve a la práctica. Y pues teniendo ya sistemas y todo lo demás para pues, llevarse a cabo y que se pierda, es una verdadera otro de los reparaciones que se ha hecho en los puentes ha sido Fraissinet, precisamente con fibra de carbono, etcétera, pero tampoco se han monitoreado, o sea, y eso sale muy más barato, mucho más barato que pues ¿cómo se llama? De hacer un puente nuevo y todo lo más, pero desgraciadamente les digo, esas tecnologías no se han monitoreado, no se han continuado. Y sí, cuando menos en Guerrero fueron 60 puentes los que se hicieron con eso, y ahí están en Costa Grande, sobre todo. Sí, me tocó visitar algunos, y sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pues muchas gracias por sus comentarios. Muy bien, vamos con G. Elige G, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Usted me dio estructuras de acero. Qué bueno. ¿Le sirvió por lo menos mis conocimientos? Sin duda, sin duda. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto saludarte, hombre. Una pregunta, ingeniero Saúl. El costo, mencionas de que antes del proyecto cuesta 0.1%, pero ya un edificio que ya está en existencia, el costo de monitorearlo, más o menos como cuánto costaría.
Uy, es una pregunta interesante, ingeniero. Ciertamente hay una diferenciación clara entre ese porcentaje que les di. Depende, por supuesto, de que el proyecto nazca con todo el set, digamos, de sensores. No es lo mismo, por supuesto, porque si desde el proceso mismo constructivo van embebidos, pues se instalan con facilidad conforme va avanzando el constructivo. En el caso de una estructura existente, o sea, que es, creo yo, el gran universo en nuestro país de demandas o de necesidades, ese costo suele crecer en función del tipo de estructura. Le puedo decir, por ejemplo, que en los puentes atirantados, pues las torres tienen 60 metros y para llegar a un punto a 60 metros y colocar un instrumento es muy complicado, ¿no? Ahí se encarecía muchísimo, en el caso de este puente, no por el sistema en sí mismo, sino por los procesos de instalación y por las implicaciones de la instalación, ¿no? Ya decía, se instalaban grúas torre completas, elevadores completos en cada torre, obviamente se iban moviendo y los costos pues eran altísimos, ¿no? Y además, si lleva una semana la medición en una torre, pues se pueden imaginar tener una semana una grúa ahí, más todos los movimientos y los tiempos para llevarlas a los diferentes puntos. Esta fue una maniobra cara, bastante cara, más que nada por la renta del equipo en particular, no por el sistema, no por la ingeniería, no por esos costos, ¿no? En el caso de los edificios, por ejemplo, le voy a platicar del caso del edificio que les comentaba en Ciudad de México, pues fue muy barato porque la instalación y la instrumentación se hizo desde dentro del edificio. Afortunadamente, el sistema principal, columnas, traves, marcos, estaban expuestos en el interior y se diseñó todo el esquema precisamente para no encarecer al cliente una instalación ni externa ni que implicara mucho movimiento, y se diseñó el sistema para colocar los instrumentos desde el interior, es decir, con una escalera, así vilmente con una escalera, subíamos al punto, se colocaba el accesorio y se ponía el equipo, ¿no? En un punto determinado. Lo mismo en vigas, lo mismo en columnas, y fue muy económico. Prácticamente ahí el costo más fuerte fue de adquisición de los equipos, que por cierto quedaron ahí. Tristemente, después de los 2 años, ya no se continuó con el, digamos, el pago, la contratación de los servicios de seguimiento, y pues los equipos se quedaron con el cliente. La idea en ese proyecto fue que cuando ocurriera algo de relevancia, contratarían los servicios para analizar la información que se estaba adquiriendo. Entonces, si se dan cuenta, el esquema puede ser muy flexible, tanto en instalación como en estrategia de evaluación de los datos, ¿no? Entonces, los costos tienen una fluctuación tremenda, ingeniero. Ya le digo, en un edificio donde el sistema de marcos rígidos está expuesto, pues no es un costo para nada elevado el de la instalación, y domina el de la ingeniería. Pero en una araña como esta que está atrás, pues ahí sí es totalmente inversa, ¿no? La relación de instalación es brutal. Nunca teníamos contacto, siento no poderle dar un costo, porque como investigadores nunca teníamos contacto con esas cosas. Normalmente se acercaban a nosotros por una necesidad, ya sea Capufe, en ese caso fue Freycinet para la etapa que les comenté, y entonces nos contrataban los servicios de ingeniería, diseño del sistema, adquisición de equipos, pues por los contactos de los proveedores sí teníamos contactos con los costos, pero ya de la ejecución se encargaba normalmente quien nos contrataba, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias y de veras, de todo corazón, me da gusto saludarte y ver que estás trabajando duro en esta cuestión de estructural. No, Gracias. hombre, el gusto es mío, ingeniero. De veras me da muchísimo gusto escucharlo. Espero siga impactando a las generaciones venideras. Y le mando un caluroso y afectuoso abrazo desde Querétaro. Muchas gracias, muchas gracias. Y discúlpame que mi computadora no tiene cámara para poder saludarte físicamente por la cámara. Pero No, muchísimas gracias, qué gusto. el gusto es mío, ingeniero. Saludos. Gracias. Muy bien, gracias, Inge. Venga, vamos con Víctor Bárcenas, por favor. Adelante.
Ese nombre como que me suena. ¿Cómo estás, Víctor? Estimados, ¿qué onda, mi estimado Saulón? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, bien. Mira, aquí andamos igual que tú. Pues es lo de hoy en la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Es el look de la pandemia. Cuéntame, Víctor. No, pues aquí, pues levanté la mano solamente para saludarte, pero también te iba a preguntar unas cosas. Cuéntame. Oye, Saúl, pues viendo tu exposición, pues ya he visto que has estado trabajando en esto, ¿no? Ya desde que te conozco. Y y quería preguntarte, sobre todo tú que sigues en estos temas de la investigación, y no me dejará mentir ahí uno que otro colega que está conectado, bueno, de los que conozco, Fabricio Rosales. A nosotros como corresponsables aquí en la ciudad de Querétaro, siempre normalmente nos piden dictámenes, ¿no? Dictámenes estructurales. Sí. Y bueno, yo también estudié en la maestría algo muy similar a lo tuyo. No llegué tan a fondo como tú, pero pues sé que en la realidad se necesita, ¿no? O sea, se necesita un monitoreo, se necesita una evaluación, porque pues ya el tema de protección civil es muy sabido de que cada día, cada año te piden de que la seguridad y acuden o recurren con un ingeniero especialista, un ingeniero estructurista, pero la realidad, como hemos estado escuchando, pues es otra, ¿no? O sea, a veces muchos de nosotros no tenemos la instrumentación para dar una evaluación correcta, ¿no? O sea, confían mucho Protección Civil en alguien colegiado, alguien que tenga la experiencia, mas sin embargo yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de la medición, ¿no? Al grado de que pues es lo real, ¿no? O sea, lo que mides es lo que es. Y muchas de las cosas pues son a vista y tú bien sabes que se sigue dando el tema de evaluar a ojo, ¿no? Como dicen. Sí. Y pues tú que has estado un poquito más todavía enlazado en esto, mi estimado Saúl, ¿qué tan lejos estamos de que esto sea una normativa, ¿no? O sea, no te voy a decir que sea una normativa para, no sé, bueno, a mí me han pedido dictámenes estructurales hasta para una tortillería, imagínate. Sí. Entonces, yo lo que te digo es, ¿qué tan lejos estamos de ser una normativa para estructuras o infraestructura, pues un poco más grande, ¿no? O sea, que desde el momento que se dice, pues vamos a hacer el puente, no sé, voy a inventarme algo, ¿no? Querétaro, Aguascalientes, ¿no? Saltando por Guanajuato. Desde ese momento decir, este puente vale la pena y va a tener pues, la instrumentación necesaria. O sea, ¿qué tan lejos estamos de eso? De que sea ya una norma, una ley, de que ya no sea a ojo, ya no exista, digamos, todo lo que es empírico, ¿no? De confiar ahora sí que en el ingeniero viejito, ¿no? De que viene y nos da su bendición. Claro. Pero, ya que sean datos reales, o sea, tú mencionabas muy bien el trabajo que hiciste con IMT de los arcos. Obviamente fue algo de importancia por el monumento que es representativo, ¿no? Sí. De Querétaro, pero, o sea, le han quitado a lo mejor importancia a algunas otras obras que no son representativas, pero son frecuentadas, ¿no? Y yo te lo digo porque, digo, o sea, no sé, dentro de los colegas que son corresponsables que están ahorita conectados, nosotros como corresponsables nos piden dictámenes. Claro. Y en el mercado, a veces es un poco desleal
Sí. Y lo que realmente involucraría revisar una estructura sería algo como lo que tú explicas. Sí. Sin embargo, pues la economía o la misma, bueno, todo es dinero, ¿no? O sea, realmente aquí involucra protección civil, gobierno, etcétera. Pero a lo que voy con todo esto mi pregunta es, ¿tú sabes hasta dónde ha llegado el tema gubernamental para implementar esto como una normativa? Interesantísima tu pregunta, Víctor. Muchas gracias. Ciertamente coincido contigo en el sentido de que la inspección visual, de hecho, la inspección visual forma parte de las técnicas no destructivas para evaluar estructuralmente. Pero también es cierto que está en el nivel más bajo. Es decir, el primer nivel es inspección visual y de ahí se arrancan todas las técnicas, ¿no? Algunas de ellas las comentamos. Y el tema es precisamente que al hacer la evaluación recurriendo a esta técnica, pues se vuelve un asunto, como decías tú bien, de experiencia de quien observa. Es decir, se vuelve totalmente subjetivo y se recurre básicamente a la experiencia de quien está haciendo la observación. Eso solo en los daños superficiales. Si yo te contara los 12 centímetros de tamaño de fractura o de grieta que tenían los 30 centímetros de soldadura en este puente, nunca los hubiéramos visto ni con inspección visual, ni con líquidos penetrantes, quién sabe si con ultrasonido. Entonces, eso plantea un problema serio, que es la inspección visual ciertamente llega a funcionar para cierto tipo de daños que son perceptibles al ojo humano y donde se recurre a la experiencia de quien observa, sin duda. Y por ahí se han ido muchas de las estrategias, por ejemplo, SCT, Capufe, en torno a la capacitación de los inspectores, ¿no? O sea, dicen, bueno, si el recurso va a ser la inspección visual, pues entonces apunto a capacitar lo mejor que pueda a quien va a ir a observar. Esa puede ser una estrategia. Sin embargo, esta estrategia en el nivel más bajo, pues solo permite llegar hasta cierto espectro de detección. Y eso es, digamos, obvio, ¿no? ¿Hacia dónde va el sueño? Yo diría que no es un sueño tan lejano. Prácticamente diría yo que existe una dependencia no tanto del recurso para ejecutar como sí de la expertise académica en torno a las técnicas. A lo mejor ahorita les platiqué la parte romántica, ¿no? De los proyectos. Pues sí, te paras en un congreso y presentas esto y dices, pues wow, ¿no? Qué padre estuvo el proyecto. Pero detrás de eso hay muchísima ingeniería y muchísima expertise. De hecho, no lo mencioné, pero todo el equipo de investigación con el que desplegábamos estos proyectos, había ingenieros en sistemas, ingenieros mecatrónicos, ingenieros informáticos, físicos, matemáticos, metalúrgicos, ingenieros civiles, ingenieros estructurales. Entonces, en realidad, si se dieron cuenta, requiere de la expertise y además multidisciplinaria, lo cual no es trivial y no estamos acostumbrados normalmente a trabajar de esa manera. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca lo veo? Mira, hay dos guiños importantes, Víctor. Uno, la inclusión en la norma técnica que comentaba, de ya el término prueba de carga, que una prueba de carga involucra instrumentación, medición, adquisición, todo lo que vimos. Y eso ya es maravilloso. Y el segundo es que hay un comité actualmente de la MIPTAC, la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, hay un comité en específico de puentes. Y sé que precisamente en ese comité se está desarrollando un documento precisamente orientado como una especie de manual para desplegar este tipo de técnicas en puentes. ¿Cómo han hecho el resto de países? El resto de países no es que suelten el billete para instrumentar a diestra y siniestra toda la ciudad. En realidad, lo que hacen es reglamentar, que era lo que mencionabas, para que cierto tipo de proyectos, desde su concepción, nazca con estos sistemas. Los asiáticos, por ejemplo, tienen como parámetros, hasta donde recuerdo, claros, en el caso de puentes, claro tipo de sistema implementado en el puente y a partir de un pool, digamos, o una tabla, digamos, de espectros, dicen va o no va, de manera obligatoria, de forma reglamentaria, desde su concepción, la inclusión de los sistemas. Es decir, tendremos que llegar a eso, Víctor, a definir, como bien dices, para qué proyectos sí conviene desde su nacimiento ejecutar estas técnicas, ¿sí? Y abaratar el costo de instrumentación.
para cuáles no, o sea, para cuáles definitivamente mejor conviene hacer una prueba puntual. Hablo de una prueba de carga, cada que se requiera o con cierta periodicidad. Y a lo que tú te refieres quizá más es a la labor del corresponsable estructural, que es un temazo y que bien lo dijiste desde todas las aristas. Pues están ahí usando su ojo con toda su experiencia, que es muy buena además, pero y los daños que no son visibles, y lo que no vemos, y lo que no es tan evidente, y lo que solo aparece cuando hay condiciones extraordinarias, y hasta dónde es una condición crítica, hasta dónde no. Yo creo que estamos cerca. Te voy a comentar, hace algunos años nos contrató la empresa Fujita, que son los que estaban haciendo la planta de Mazda acá en Salamanca, y me llamó mucho la atención el proyecto, porque tenían un simple problema, Víctor, de vibración en unas columnas de una nave, por la línea o por la serie, digamos, la línea de producción de los vehículos. Y tú dices, pues como que, ¿para qué me hablan, no? Se está vibrando ahí un marco. ¿Para qué me hablan? Pues increíblemente... Ahí calculé la cimentación. Ah, mira, pues qué maravilla. Qué bueno que me dices para no ventanear más. No es cierto. Fíjate, ese fue un caso porque dices, bueno, a lo mejor se contrata un corresponsable para que vaya y determine qué hacer, ¿no? O sea, y ya. Bueno, pues estos japoneses nos contrataron precisamente para hacer mediciones puntuales con sensores, con acelerómetros, y querían básicamente saber dónde estaban los límites entre el confort y lo ya crítico, digamos. ¿Dónde estaban esos espectros? Tristemente la reglamentación no llega a eso. Entonces dijimos, bueno, pues tantos Gs en tales direcciones, pero ¿dónde está la reglamentación en México? Ellos tomaron el estudio y trajeron sus normas, obviamente. Ya no supe el desenlace con el despacho que diseñó eso, pero te da una idea de que es cultural, Víctor. Es decir, es mi nave industrial, me importa reparar de manera adecuada y no tirar el dinero en ciertas estrategias. Quiero medir, quiero conocer para establecerles la mejor estrategia. Por eso me atrevo a decir que pasa más por un asunto cultural. Yo creo que estamos cerca, porque hay esfuerzos aislados, el IMT, la UNAM, nosotros estamos arrancando ahora desde el TEC, y hay esfuerzos individuales, otras universidades también empiezan, la Metropolitana, por ejemplo, lleva ya tiempo, ellos no empiezan, llevan ya tiempo con esto, y yo creo que depende también de cómo vamos avanzando en la expertise de los temas, que por cierto no son triviales, ¿no? Como tú bien lo sabes. El otro tema fundamental son los costos de los equipos. Han ido bajando, Víctor. La tecnología, hace unos años hablar de comprar un sensor, pues era demasiado costoso. Con el avance tecnológico y el boom, pues van bajando también los costos de los equipos cada vez más. Y entonces ya se vuelven más accesibles para una firma de ingeniería, ¿no? Entonces, por supuesto que yo quiero soñar con eso, en que va a haber convergencia pronto, y pronto estaremos hablando de otras cosas, ¿no? Ya se incluyó en la norma el concepto, entonces esperemos que pronto camine hacia allá. Creo que tenemos que caminar hacia allá. La pregunta es cuándo, ¿no? Sí. No, y realmente yo, bueno, lo he visto, se han añadido a las normas cosas que, pues, realmente no tienen que ver mucho con ingeniería, pero a lo mejor el tema, más que nada en la normatividad, es falta de una asesoría de ingeniería para no dejar todo a los licenciados, ¿no? Bueno, al que haga la norma como tal. Yo no lo vería tan difícil, pero a lo mejor implementar una normativa de, no sé, edificios de más de 5 niveles, ya tener este tipo de instrumentación, menciones, todo lo que es infraestructura vial, tenerla por default. Ya sería cuestión ahí, como dices tú, de un tema político a lo mejor, o un tema gubernamental, pero bueno, como todo es, yo te pregunto a ti porque tienes un poco más de experiencia en ese ámbito, y pues de estar lejos o más o menos a un mediado tiempo, depende, no sé, a lo mejor hasta de un partido político, no sé, realmente
Yo veo que tu trabajo lo has seguido desarrollando, ¿no? Ya ves que hemos estado ahí con colegas desde la maestría. Sí, claro. Este, y mi pregunta fue también en el ámbito de que yo como ahorita como corresponsable, sinceramente pues he evaluado muchas cosas a ojo. Sí, claro. Y sin embargo, o sea, te doy una expresión como tal de ingeniero, a veces me he quedado con la incertidumbre, ¿no? O sea, sí lo veo bien, pero quién sabe quién lo calculó, ¿no? Sí. Y como tal, pues, tampoco puedes cobrar un cálculo porque si no te sales de mercado, ¿no? Te sales totalmente de algo que ya está, pues, a lo mejor cultural, como tú dices, ¿no? No sé, voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo comprar un dictamen en 80,000 pesos y llega alguien con 15,000 y pues se va, ¿no? Claro, oferta Y de solamente, ¿por qué? Porque a lo mejor yo con los 80,000 consideraba hacer un cálculo, sacar mediciones, llevar a una persona a que hiciera un levantamiento físico y a lo mejor el de 15,000 nada más iba a ir a tomar fotos, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que digo yo como... Víctor, ¿Sí? no vamos concluyendo, porfa, ¿vale? Ah, sí, 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 ya, hasta ahí. Bueno, ya de hecho es lo que iba a comentarle aquí a mi buen estimado Saúl. Gracias, Víctor. Sí, concuerdo contigo. Ojalá caminemos pronto en esa dirección y podamos hacer evaluaciones más objetivas, ¿no? Y sobre todo directas, para dar una mejor respuesta, ¿no? Gracias, Ok, Víctor. sí. Te mando un abrazo. Vale, igualmente. Muy bien, aquí Heriberto Anaya, hablaste de un puente hace un momento que traigan con Víctor. Muchas gracias, Víctor. Ese que se detectó una grieta de 2 centímetros que no era visible. Ajá. Pregunta un ingeniero, pues, ¿cuál es ese puente? Es el puente Río Papaloapan el que está acá. En el puente Río Papaloapan el diseño, digamos, el diseño es español. De hecho, es el famoso despacho de Fernández Casado. Entonces, básicamente el diseño es una placa de acero que está embebida en la torre de concreto. Entonces, esa placa de acero saca como 2 muñones y en esos 2 muñones hacen contacto los elementos de acero también a esa placa embebida, que es donde se rosca el cable. Entonces, justamente el cordón de 30 y tantos centímetros es el cordón de soldadura entre la unión de la placa embebida y el elemento de sujeción del cable. Entonces, eran alrededor de 30 centímetros y el proyecto, todo el proyecto, es que la placa está embebida en la torre de concreto y obviamente no se percibe la escala, pero es una torre de 1,5 metros más o menos de diámetro de concreto. Pues para que se den una idea, para poder meter una técnica de ultrasonido, por ejemplo, que es la que normalmente usamos para evaluar cordones de soldadura, pues tendríamos que abrir 120 cajones de concreto y hacer eso como un queso, ¿no? La torre, para poder llegar a la posición donde se encuentra ese cordón físicamente. ¿Cuál fue el reto? Pues implementar, de hecho me tocó desarrollar la metodología con emisión acústica para no llegar a romper o a hacer el cajón precisamente en la torre de concreto, sino con la simple colocación del sensor externamente a la torre, desde el elemento de sujeción de acero, que se recibieran precisamente esas señales. Implementamos diversas técnicas ahí para interpretar las señales, energía, con qué amplitud llegó, qué repetibilidad tuvo, etcétera. Muchos parámetros se analizaron para poder concluir que existía una fisura activa y fuimos más allá. De hecho, desarrollé un índice que se llama índice de severidad de daño, para establecer qué nivel de daño en realidad tenía, no el tamaño de la grieta, pero sí a través de la intensidad de la señal, poder establecer un índice de severidad de daño. Entonces, de tal suerte que se generó una curva de escalas desde la más dañada hasta la menos dañada, y entonces fueron las 10, 12 elementos de sujeción que fueron los más críticos y son los que se están sustituyendo. A mí me tocó todavía cuando era investigador, se habló que eran las más críticas y me tocó, de hecho, esa mañana fue de infinita alegría para un servidor, porque después de estar desarrollando toda la técnica, cuando abrieron el cajón para descubrir el cordón en esa que era la que tenía el índice de severidad de daño más alto,
y justamente implementaron líquidos penetrantes y ultrasonido. Y entonces justamente con el ultrasonido pues ya se puede medir el tamaño potencial de la soldadura. Luego retiraron eso y abrieron y efectivamente encontraron la grieta de ese tamaño. Entonces, pues fue una infinita alegría, les digo, porque a partir de entrar ciego, ¿no? O sea, colocas el sensor, pues mides, interpretas, analizas las señales y te avientas a determinar un índice, apuestas, le estoy hablando de millones, ¿no?, de pesos para intervenir, y afortunadamente funcionó. Y actualmente siguen sustituyendo los elementos. Capufe sigue trabajando en la sustitución de los que siguen. Y se están precisamente sustituyendo, ¿no?, a partir de ese análisis. Sí funciona la tecnología. Hay que Sí, votar. claro que sí. Claro que Muy sí. bien, ¿no? Excelente. Excelente. Oye, veo que no hay más preguntas. Yo quisiera hacer un comentario rapidísimo porque pasamos bastante tiempo. Veo en tu tabla, en el primer gráfico, donde haces este muestreo de los puentes en estado de deterioro, veo que el tipo 4, que es un estado de deterioro alto, no es una curva, es una línea recta, ¿no? O sea, en su horizontal, o sea, sin importar que el puente lleve 2 o 90 años o lo que sea que lleve, eso indica que pues tal vez hay un problema de especificación muy grave que no se ha corregido, ¿no? Entonces, yo te podría decir de la parte del concreto hidráulico, que es el área de mi especialidad, veo en muchísimas especificaciones de obra pública, e incluso referencias a infraestructura, que el concreto hidráulico, el concreto que se diseña en primera por resistencia, por desempeño. Entonces, eso es una práctica que, como dicen los asiáticos, vienen trabajando hace mucho tiempo, los norteamericanos también, todo el mundo lo viene haciendo hace mucho, pero no se termina de apropiar aquí en México. Y no se ha considerado ni siquiera que la NMX te recomienda que tomes consideraciones para diseño de mezclas de concreto por desempeño y no por resistencia. Para los escenarios en donde es necesario. Suelos altamente sulfatados, contacto con cloruros, vamos cerca de una región costera, ¿no? Incluso la NMX te maneja ciertos rangos en donde tienes que cuidar el concreto con una especificación particular. Yo creo que como el concreto es de los materiales más usados del mundo, o sea, después del agua es el más usado, y el sistema del concreto reforzado es de los sistemas más utilizados en el mundo, muy seguramente muchos de los puentes que analizaste como muestreaste son de concreto reforzado. Entonces, la pregunta, y con este back que te hago, es, ¿ustedes se han metido a definir causa raíz? O sea, de estos muestreos que hicieron, ¿hay formas, de hecho, de manera y formas cuantitativas de determinar, por ejemplo, desde inspecciones visuales hasta estados de corrosión, hasta estados corrosivos, yéndote a las especificaciones del proyecto, tú ahí te puedes dar cuenta en breve si lo que falla en la especificación o fue una falla por cargo por cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, ¿ustedes se metieron ese rollo o hay un organismo que se mete a evaluar ese rollo? Mira, no lo hay tristemente, pero la base de datos de Sipumex, esa calificación que platicábamos del 0 al 5, la establece por tipo de, digamos, por elemento. Entonces, prácticamente la observancia de estos índices se da por elemento prácticamente o por zonas. Y básicamente, si tú agarras esa base de datos del sistema, con todos los bemoles que te puedas imaginar, ¿no? Porque, pues obviamente, depende del levantamiento que se haya hecho, cuánto tiempo se le dedicó, si tuvo acceso o no el inspector a ver ciertas cosas en el puente. Depende de muchos factores. Pero en general, el universo, digamos, hablando de concreto reforzado, que nuestra infraestructura carretera, sobre todo en la red federal, prácticamente el 70-75% es de concreto reforzado, si no es que un poquito más actualmente. Se ha ido abriendo paso al concreto preesforzado, pero en las últimas décadas. Entonces, nuestra infraestructura es más vieja y, bien lo dices, es de concreto reforzado. La mayoría de los daños tienen su origen en estos materiales y en estas estructuras en corrosión, o sea, deterioro estructural por corrosión, por sobrecarga en algunos casos y obviamente por fatiga. Y ahí el tercero, que es el más peligroso, es que ahí no hay aviso, ¿no? O sea, es quizá el fenómeno más inquietante
porque no necesitas alcanzar su capacidad máxima para que exista un daño severo ante un fenómeno de fatiga, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante comentarlo. Ahora, respecto a la primera parte de tu pregunta, Sergio, que es muy interesante, ciertamente, el diseño por durabilidad, el famoso diseño por durabilidad, lleva años discutiéndose en México y seguimos en la norma, la famosa tabla que correlaciona, digamos, los recubrimientos, los correlaciona con el F'C del concreto y con el tipo de exposición. Voy a echarme también el comercial porque creo que merece la pena. Justamente trabajé en el instituto y ahora en el TEC de Monterrey está con nosotros trabajando y estoy trabajando ahorita con él. El doctor Andrés Torres Acosta lleva mucho tiempo trabajando con el tema de habilidad, ese es su área. Y justamente está trabajando y impulsando, lleva ya tiempo impulsando una norma para evaluar precisamente que el diseño por durabilidad no sea, digamos, la determinación de un recubrimiento o de especificaciones en el diseño de mezcla, no sea a partir de variables como la resistencia y el tipo de exposición, que además es subjetivo, sino a través de variables como la resistividad eléctrica y otras variables que se monitorean y que te hablan de estos fenómenos, ¿no? Tan importantes como son la corrosión, sobre todo en áreas costeras, como dices, pero también industriales, ¿eh? Hay un mapa de daños por corrosión en el país y está marcado. Uno podría imaginar que solo en las costas, pero en realidad toda la zona del norte del país está en rojo en temas de daños por corrosión a la infraestructura de concreto reforzado y tiene que ver con la industria, no tan con el agua marina y con la exposición al agua. No todo tiene así que es interesante, y ojalá de veras pronto estemos hablando de una norma que involucre parámetros más serios para precisamente hablar de un diseño de mezcla con un enfoque de este tipo, ¿no? Y que no sea solamente pues estas tablas que luego, híjole. Que son muy subjetivas, ¿no? O sea, no te ofrece una información realmente. Y sí, el criterio de resistividad es lo que se utiliza ahorita en el mundo. Sí. Diseñas para llegar a para evitar que esos iones, que esa cantidad de iones que pueden ingresar a atacar el reservo de refuerzo, ingresen, ¿no? O para retrasarlos más bien, porque van a ingresar algún día. Así, retrasarlos. Sí, así es. Pues qué padre que sí lo estén trabajando y sí conozco que que está trabajando esa normativa hace un tiempo. Ojalá salga pronto. Porque pues, lo ves en todas las estructuras, ¿no? Tienes puentes, incluso me ha tocado ver las planchas de los puentes, las plataformas de rodamiento diseñados por criterio de F'C en lugar de resistencia a flexión, ¿no? Entonces, obviamente tienes una fatiga mucho mayor porque el diseño de mezcla es muy pobre, ¿no? Bueno, mil cosas, ¿no? Pero sí está interesante el tema. Saúl, te agradezco mucho. También el tema de esta plancha de concreto que quisiste hacer un tipo de pesadora, no sé cómo llamarlo. Ajá, pesadora dinámica. Sí, está genial, está muy padre. Nada más, échale un ojo a las macrofibras para concreto, échale un ojo a las de polietileno y a las de acero, porque más de las de polietileno, porque las de acero no me gustan porque se corre muy rápido, ¿no? Sí. Y a mejoramiento de las condiciones del suelo, ¿no? Sin duda. Incremento del soporte de carga, ¿no? Sin duda. De hecho, Sergio, en este tema, ahí recomendaría, si quieren, luego les mando las publicaciones que sacamos, porque el experimento fue más ambicioso. En realidad mencioné la idea de la pesadora dinámica, pero en realidad hay datos importantes porque hicimos el experimento en un tramo carretero era 180 metros, una cosa así, con cierto diseño de subcapas y capas y con otro diseño distinto, es decir, con mejoramiento y sin mejoramiento, y entonces se instalaron en ambas zonas los sensores, están reportadas todas las respuestas del pavimento. De hecho, hay datos tan importantes como que en ciertas épocas del año medíamos deformaciones unitarias más grandes en un ciclo completo diario por temperatura, claro, que por el paso de un T3S2R4, ¿eh? Entonces, claro, la información es valiosísima y a mí me sorprendió cuando vi las deformaciones en un ciclo completo en una placa apoyada ahí en las capas. Nunca me hubiera imaginado que la respuesta iba a ser más grande
que la respuesta al paso de la carga de un animal de 120 toneladas, ¿no? Claro. Entonces, información interesante. Una de ellas fue esa, el estudio de las capas. Entonces, por ahí luego les envío, si quieren, la información de los Oye, reportes. sí, manda el paper, ¿no? Sí. Porque sí, un estudio mucho más completo. Obviamente lo de las fibras, no llegamos a eso porque la empresa era la que estaba proponiendo el diseño y a nosotros nos tocaba hacer la evaluación del sistema bajo ciertas condiciones. No fue un estudio de investigación del centro, sino llegó un cliente a pedir la evaluación de un diseño de un pavimento, ¿no? Claro. Muy interesante, muy padre. Esa en los comentarios. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Yo creo que, bueno, ya no veo a nadie levantando la mano. Vamos a empezar a clausurar esto. Saúl, te agradezco mucho. Ha sido una exposición muy padre. Sigamos en contacto para ver qué sigue. Y pues vamos a darle la palabra a Tito, ¿no? Excelente. Tito, por favor. Gracias, Sergio. Mira, muchas gracias. Por ahí tengo un anuncio. Antes del anuncio, un saludo al ingeniero Andrés Torres. Me tocó conocerlo en una de las varias idas que tuve a Querétaro. Creo que fue en la toma de protesta de la ingeniera Viridiana. Sí. También le manda saludos el ingeniero Alfonso González Fernández, que fue su vecino en Mérida. Por ahí claro. Un comentario. El comercial es, el próximo mes tendremos al licenciado Manuel Arce Delgadillo, guiando ahí a un grupo de expertos con el tema de la responsabilidad del director responsable de obra desde el punto de vista jurídico. Nosotros nos metemos mucho al tema desde el punto de vista técnico. Vamos a tener la responsabilidad jurídica en los 3 niveles de leyes, federal, estatal y municipal. Entonces, ese es el anuncio que les quería hacer. Y último, pues darte las gracias, Saúl, por esta exposición que fue bastante interesante, muy completa. Felicidades por todos tus logros y espero verte pronto de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes, en verdad, les valoro muchísimo la invitación y bueno, espero haber sembrado ahí algunas ideas. Muchas gracias. Ahí están mis datos, ya no lo mencioné. Cualquier cosa, con todo gusto, artículos, las publicaciones de las que platicamos, con todo gusto se las hago llegar. Ahí están mis datos y cualquier cosa por acá en Querétaro o en alguna otra parte del país, pues con mucho gusto lo revisamos. Estoy a su disposición. Gracias a todos por haberme escuchado. Les mando un abrazo y buena vibra en esta contingencia. Venga, Saúl. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Venga. Muchas gracias, Saúl. Hasta luego.